Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este espacio, este canal, en donde estamos estudiando la Biblia y estamos haciendo ahora la lección del libro de Génesis. Y esta semana ya en la lección número 2 que se titula La Caída. Y es que Dios había creado al hombre y la mujer conforme a su imagen, a su semejanza, y les había dado señorío sobre toda la creación, especialmente sobre el huerto del Edén. Todo era perfecto, todo era bello en armonía con los deseos del Creador. Y es que hay algo que nunca debemos olvidar, aunque el mundo quiera vendernos otra idea, y es que Dios es amor. Su amor se manifiesta a través del libre albedrío que Él nos ha dado. Dios no nos obliga a nada, absolutamente a nada, y simplemente está ahí, a nuestro lado. Así que en medio del huerto, la gracia de Dios le otorga a Adán y Eva todos los árboles del huerto. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, Él les advierte que había un árbol del que no debían comer su fruto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comían de ese árbol, iban a morir. Esto lo podemos leer en el versículo 17. Es interesante que en hebreo aparecen dos verbos en la forma de infinito absoluto que expresan la certeza de ambas acciones. Estos verbos son akol tokel, que literalmente significa seguramente puedes comer, y mot tamut, que se traduce como seguramente morirás. Por lo tanto, estos dos verbos nos revelan la gracia de Dios por encima de la contradicción de la muerte. Adán y Eva recibieron la vida de Dios y este regalo tenía que continuar. Por lo tanto, ellos debían evitar comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El capítulo 2 termina con Adán y Eva viviendo en el huerto, puros, sin maldad en ellos, sin ninguna mancha. Ahora nos adentramos al capítulo 3, que es donde está basada la lección de esta semana. Y es muy interesante, bueno, la lección no habla de eso, pero quiero compartir un poco de lo que sucede en el capítulo 3, porque en el capítulo 3 sucede algo muy llamativo y es algo que en teología se le conoce como un quiasmo. Un quiasmo era una figura literaria que se usaba en muchas culturas, especialmente en la cultura y en la literatura hebrea, en las cuales las ideas se repetían entrecruzándose entre sí. La palabra quiasmo viene de la letra griega chi, que es como la X en español, es como una cruz. En el quiasmo se definen las ideas por letras. Por ejemplo, tenemos A, B, C mayúsculas y las ideas entrecruzadas serían A1, B1, C1. Por ejemplo, las primeras líneas A, B, C serían lo siguiente. Me desperté, tomé la Biblia, empecé a leer. Ahora, las líneas entrecruzadas serían C1, B1, A1 de la siguiente manera. Terminé de leer, dejé la Biblia, me dormí. Así que ahí podemos ver el cruce de ABC con C1, B1, A1. Podemos ver cómo las líneas se entrecruzan haciendo un quiasmo. En la Biblia también tenemos ejemplos bíblicos de estos quiasmos y uno de los más simples de estudiar, por ejemplo, es el que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 10, y lo voy a poner aquí en la pantalla para que tú lo puedas ver. Allí en Isaías 6:10 dice lo siguiente: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Ahora, ustedes pueden notar allí que las tres primeras líneas A, B, C, la A sería engruesa el corazón de este pueblo, la B sería y agrava sus oídos, y la C sería y ciega sus ojos. Por otro lado, entonces, la C1 sería para que no vea con sus ojos, que va con la C anterior. La B1, que va cruzada con la B anterior, sería no oiga con sus oídos, y la A1 sería ni su corazón entienda. De esta manera nosotros tenemos un quiasmo, es decir, una figura literaria entrecruzada. Por lo tanto, y por eso les estoy explicando esto, porque aquí en Génesis capítulo 3 también tenemos un quiasmo que va a aparecer aquí en pantalla. El quiasmo sería el siguiente: tenemos un quiasmo ABC, siendo de la parte de la mitad más importante, y luego C1, B1, A1.
Así que tenemos el siguiente quiasmo. A sería serpiente, Eva, Dios no está ausente, y luego la tentación a comer del árbol. Esto sería los versículos 1 al 5. Luego tenemos Adán, Eva, los cuales se hacen vestiduras humanas, los versículos 6 al 8. Y luego el C sería Dios, Adán, Eva, tentación, versículos 9 al 13. Ahora, en la mitad D, que sería la parte central de todo el capítulo, sería Dios, serpiente y profecía mesiánica, los versículos 14 y 15. Luego tenemos C1, que sería Dios, Eva, Adán, sufrimiento, los versículos 16 al 19. Adán, Eva, vestiduras divinas, que serían los versículos 20 al 21. Y por último, A1, lo que tenemos allí es Dios está solo. Hay una prohibición a comer ahora del árbol, en este caso del árbol de la vida, que serían los versículos 22 al 24. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacer este quiasmo? ¿Por qué identificar este quiasmo, esta figura literaria? Es que este quiasmo nos ayuda a nosotros a comprender un mejor cómo está el capítulo 3 estructurado. Asimismo, nosotros podemos analizar a todos los actores involucrados en ese conflicto que se está dando allí en Génesis capítulo 3. Y por último, podemos observar que la profecía mesiánica está en la mitad de todos los eventos, lo que significa que lo más importante del capítulo 3 es la profecía mesiánica. Y la profecía mesiánica, por lo tanto, es una respuesta a lo que ha sucedido con Adán y con Eva. Así que de repente el capítulo 3 nos introduce en la primera palabra de la narrativa. La primera palabra, tanto en español como en hebreo, es la palabra la serpiente. La primera palabra que aparece es esa, la serpiente. Y la construcción en hebreo, incluyendo el artículo definido, nos muestra que el énfasis está en la serpiente. ¿Cuál es el artículo definido? El artículo la. Artículo el, la es el artículo definido. En este caso, el serpiente es femenino, por eso lleva la serpiente. El autor, Moisés, está familiarizado con esta figura. Y es que Dios lo ha inspirado a usar la serpiente para lo que procede a explicar. Esta serpiente, la cual era la más astuta de todos los animales del campo. La palabra que aparece allí, kol, que se traduce como todo o todos o cualquiera, se repite 3 veces más en el versículo 14, donde dice, todas las bestias, todos los animales del campo y todos los días. La serpiente no es cualquier animal ordinario, sino que es un ser supernatural que va más allá de este mundo. En la literatura del Medio Oriente o del Oriente cercano, la serpiente era la representación del mal, tanto en la cultura babilónica como en la cultura egipcia. Esto no fue ajeno a la Biblia, la cual también presenta a la serpiente como la representación del mal y el enemigo de Dios. Lo podemos leer en Isaías 27:1, en el Salmo 74, 13 al 14, donde se usa la palabra leviatán como sinónimo de la serpiente. Pero, ¿cuál es el origen de la serpiente? Ezequiel capítulo 28, los versículos 12 al 19, nos presentan un mensaje simbólico que narra 2 cosas importantes. La primera es que el huerto del Edén estaba en el cielo antes de estar en la tierra. Y la segunda es que allí aparece un querubín grande, un querubín protector, y ese querubín era el guardador del huerto en el cielo. En otras palabras, vendría a ser como el sacerdote de ese huerto del Edén. Ese querubín grande se enalteció a tal punto que quiso ser igual a Dios y ocupar el lugar de Dios. Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 14 complementan el relato de Ezequiel. Isaías dice que ese querubín grande es llamado lucero, el cual quería subir al cielo para ser igual a Dios. Pero ese ángel quería ocupar el lugar de Dios e instalar su reino de pecado. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo intentó ocupar el lugar de Dios? Es aquí donde Apocalipsis capítulo 12 nos ayuda a entender cuál es la problemática. De acuerdo a los versículos 7 al 12, hubo una batalla en el cielo entre 2 grupos, el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. El versículo 9 claramente describe que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás.
Es el mismo ser de Ezequiel 28 e Isaías 14, el ángel que quiso ser igual a Dios y ocupar su trono. Este mismo versículo nos muestra que la guerra no fue con armas, sino con ideas, pues el enemigo trataba de engañar a toda la hueste angélica. El adjetivo diabolos, que se traduce como diablo, significa en griego engañador, calumnioso, que viene también de un verbo que significa engañar, calumniar, etc. Y cuando se usa con el artículo, entonces se convierte en un sustantivo que se traduce como el calumniador, el engañador. Por otro lado, tenemos Satanás, que significa adversario, enemigo, etc. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que la serpiente antigua, la que aparece allí en Génesis 3, en Apocalipsis es un dragón, el cual es el mismo querubín grande y protector, Lucifer, el cual luchó contra Dios usando la mentira contra el carácter de Dios y el gobierno de Dios, tratando de dar una especie de golpe de estado. El objetivo del enemigo siempre fue desprestigiar el carácter de Dios, para que los ángeles y toda la creación pensaran que el Creador no era un Dios de amor, sino un Dios de guerra, un Dios de sangre. Es más, Satanás nunca se presenta como enemigo de Dios, sino como un ángel de luz, un ángel que es aliado del cielo para así poder introducir sus ideas erróneas sobre la imagen de Dios. Así que allí está la serpiente, en el huerto del Edén, el que fue una vez su hogar en el cielo, y lo conoce muy bien. Va donde Eva y le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Aparentemente Eva estaba maravillada por la serpiente, pues ahora hay un ser diferente a Dios que les está hablando. E incluso parece conocer lo que Dios les ha dicho, como si fuera su representante. La serpiente tiene voz, tiene razonamiento, se puede comunicar y tiene conocimiento. Ahora la serpiente está tomando el lugar de Dios, ese que tanto quiso en el cielo, para darle un nuevo mensaje a Eva. El diablo le pregunta a Eva que si Dios les había prohibido comer de cualquier árbol del huerto. Pero Dios les había dicho que podían comer de cualquier árbol excepto de uno. Ahora la gracia de Dios es presentada como una opresión de parte del Creador. Dios les había mentido, pues no podían comer de cada árbol del huerto, solo de aquellos que Dios les permitía. La serpiente, en medio de su engaño, no nombra el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que menciona a cada árbol mezclando todo para que el mal no sea reconocido como mal. Ahora la mujer ha caído en las redes del enemigo. Comienza a hablar con él a tal punto que tratando de defender a Dios, demuestra que su relación con el Creador ha sido afectada. En hebreo, la mujer ya no llama al Creador Yahweh Elohim, sino solamente Elohim, suprimiendo el nombre Yahweh que denota al Dios personal que se compromete en una relación estrecha con sus hijos. La mujer ahora comparte el mismo punto de vista con la serpiente sobre Dios, un Dios que aparentemente es un mentiroso, que los fuerza a hacer lo que él quiere. Incluso Eva ya no identifica el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que ahora lo llama el árbol que está en medio del huerto. Esto lo podemos leer en el versículo 3. Ahora la conversación da un vuelco inesperado, pues la serpiente, al tener a Eva en su campo, en su terreno, cambia su estrategia y ahora contradice y niega las palabras del Creador. El enemigo les dice, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto está en los versículos 4 y 5. La serpiente está respondiéndole a la mujer, pero sus palabras son un ataque contra Dios, llamándolo egoísta, mentiroso y un supresor. La mujer acepta las palabras de la serpiente. Su razonamiento ha sido envenenado contra el Creador y ella ha creído al enemigo de Dios. El daño estaba hecho. Eva ahora quería ser como Dios, con conocimiento e inmortalidad. Posiblemente la serpiente comió y le mostró que no moría, y esto debió convencer más a Eva. Es más, Eva debió pensar que el árbol del conocimiento era similar al árbol de la vida, que entregaba inmortalidad a quien comiera de él, incluyendo a Dios,
quien quizá les había prohibido comer del árbol del conocimiento porque lo había reservado para él solamente. La imagen del Dios amoroso había sido pervertida en la mente de Eva, y ahora la mujer tenía un nuevo Dios, a la serpiente. La lección lanza una pregunta. Si Satanás pudo engañar a una Eva sin pecado en el Edén, ¿cuántos más vulnerables somos nosotros? ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra sus engaños? La mujer se acerca al fruto y ve que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. La frase "y vio que era bueno" es conectada con la creación, en donde Dios está diciendo esas mismas palabras. En otras palabras, Eva estaba reemplazando al Creador con su propia opinión y se comportó como Dios, tomando el fruto y comiéndolo y luego dándolo a su esposo. Inmediatamente el pecado entró en sus vidas, su santidad fue removida y una naturaleza profana ahora reemplazaba a la naturaleza sin pecado. Por primera vez, ambos, hombre y mujer, se desconectaban de Dios, pues habían salido del borde protector de Dios. Hombre y mujer ahora se observan mutuamente y están desnudos. Ya no tienen las vestimentas de gloria y magnificencia que describe el Salmo 104, y se avergüenzan el uno del otro. La inocencia ha desaparecido. El pecado ha inundado la pureza que hasta hace unos minutos habían tenido. Rápidamente, Adán trata de hacer vestimentas para ellos, tomando hojas de higuera para cubrirse. Esto último es la realidad del ser humano, el cual trata de tomar su propia justicia para cubrir sus pecados, rechazando así la vestimenta que Dios le ofrece. Es por esto que Pablo escribió: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Lo que Adán y Eva no esperaban era oír la voz de Dios en el huerto, buscándolos. Estaban desnudos, cubiertos con hojas de higuera, afectados por el pecado y con miedo a Dios, a un Dios egoísta, un Dios que suprime, según las palabras de la serpiente. Esto nos muestra la gran distancia del ser humano para con Dios. El ser humano abordó ese cerco protector de Dios, se alejó de su Creador y ahora la imagen de Dios en el ser humano había sido afectada. Aparentemente la serpiente había ganado la batalla. Aún así, Dios toma la iniciativa de buscar a Adán y Eva, llamarlos y preguntarles qué había pasado. Dios hace un juicio en ese momento y permite que Adán y Eva expliquen lo sucedido. Sin embargo, en lugar de reconocer sus errores, el hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente y la serpiente, obviamente, culpa a Dios. Esto es un patrón de todo pecador. Buscar culpables en todos lados, menos en sí mismos. Repito, aparentemente la serpiente había ganado la batalla, pero Dios iba a demostrar que Él siempre tiene la última palabra. Lo más interesante y lo más bonito de todo es que Dios no va a acusar a Adán y a Eva, porque Dios nunca acusa a nadie. Eso lo hace Satanás, que es el acusador de los hermanos. Son las obras de los seres humanos las que los acusan a ellos. Dios lo único que hace es ofrecer soluciones al ser humano. Eso es el carácter de Dios. Nos ama tanto que nos da libertad para decidir y nos da la solución por si esa decisión nos lleva a la destrucción. Lo que sigue ahora es muy llamativo, porque el autor de Génesis se dispone a presentar el tema central de toda la estructura quiástica del capítulo y lo hace usando dos estrofas rítmicas que en español no las percibimos, pero sí en hebreo. Las dos estrofas contrastan entre ellas. La primera estrofa, en el versículo 14, comienza con la frase introductoria: por cuanto esto hiciste. Y luego se compone de 6 líneas con un ritmo irregular de palabras, un ritmo marcado por 2, 2, 3, 3, 2, 3. Esto en hebreo. La segunda estrofa, el versículo 15, se compone de 4 líneas con un ritmo regular de palabras: 4, 4, 3, 3.
que aparece después de la palabra hebrea yebaj, que significa enemistad. La primera estrofa contiene un mensaje negativo del juicio de Dios contra la serpiente. La segunda estrofa conlleva un mensaje positivo de esperanza para la humanidad. Y aquí en la pantalla va a aparecer cómo está distribuida estas dos estrofas. La primera estrofa nos encontramos en el versículo 14 y dice de la siguiente manera: por cuanto esto hiciste, maldito serás. Allí hay dos palabras en hebreo. Sigue la otra línea: entre todas las bestias, dos palabras, y entre todos los animales del campo, tres palabras. Sobre tu vientre te arrastrarás, tres palabras, y polvo comerás, dos palabras, todos los días de tu vida, tres palabras. Luego sigue la siguiente estrofa, el versículo 15. Comienza con la palabra enemistad. La primera línea sería: pondré entre ti y la mujer, cuatro palabras. Entre tu simiente y la simiente suya, cuatro palabras. Él te herirá en la cabeza, tres palabras. Y tú la herirás en el talón, tres palabras. Así que en el versículo 14 tenemos el juicio contra la serpiente y la maldición que ésta llevaría. Por supuesto, todo esto es simbólico. Algunos han tratado de explicar que esto se refiere a las serpientes literalmente, pero recordemos que esto no se refiere a Satanás. También tenemos que recordar que la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo y ahora iba a ser maldita. Es decir, iba a ser menor que todas las bestias y todos los animales. Arrastrarse en su vientre nos muestra que el enemigo sería humillado hasta el suelo y comería polvo. Es decir, iba a estar derrotado y derrotado cada día de su existencia. En el versículo 15 se nos presenta quizás el mensaje o la promesa más importante de todo Génesis. Es la promesa del Mesías. Allí dice que la enemistad entre la semilla de la mujer y la serpiente apunta a la guerra que iba a haber entre ambos. Por supuesto, la semilla o simiente no es otro que el Mesías, Jesús. La simiente aplastaría la cabeza de la mujer. Esto significa o nos da a entender dos temas de la siguiente manera. El primero es que esto significa que al aplastar la cabeza iba a recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron. Es decir, la imagen de Dios, el territorio y el huerto del Edén. Segundo, también esto muestra la derrota final de Satanás después del milenio. El versículo 16 está conectado con el versículo 15. El versículo 16 no debe leerse en un sentido negativo, sino en el sentido positivo de la bendición. La mujer había pecado con la serpiente. Ahora la serpiente iba a ser enjuiciada y condenada. Por lo tanto, la mujer también necesitaba una promesa. Y esa promesa es la esperanza. Este pasaje debe ser entendido en ese contexto, en el contexto de la esperanza, de la salvación y la restauración a su orden original. De hecho, Dios no está maldiciendo a la mujer, sino que está hablando de cuáles son las consecuencias del pecado. Por lo tanto, el hombre y la mujer deben buscar la salvación para que todo vuelva a su estado original. El problema de separarnos de Dios es que el pecado nos causa mucho daño. Y esto sucede en todas las esferas de la vida. Por lo tanto, Adán y Eva tenían la promesa. Si creían en la promesa de Génesis 3:15, entonces serían salvos. Al final, Dios le dio al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, lo que significa que la justicia de Dios ahora era imputada en el ser humano y ellos recibían la gracia de Dios. Seguramente, Adán tuvo que hacer el sacrificio por él y por su esposa, y Dios se encargó de vestirlos. Sin embargo, ya no podían vivir en el huerto, porque nada contaminado puede vivir en la morada de Dios. Por esa razón, tuvieron que abandonar el Edén. A partir de la promesa de Génesis 3:15, el ser humano se ve involucrado en el gran conflicto. El enemigo estuvo pendiente del nacimiento de esa promesa. Por eso convirtió a Caín en asesino y mató a Abel. Seguramente atacó a Set y a su descendencia, los cuales comenzaron a invocar el nombre de Dios. Hizo que los hijos de Set se mezclaran con las hijas de los hombres, pervirtiendo la humanidad, y por ello vino el diluvio. Hizo lo mismo con los hijos de Noé, especialmente con Cam. Y podemos seguir así. Podemos recordar
a Abraham tratando de darle una ayudadita a Dios con Agar, y tuvo a Ismael cuando la promesa era con Sara. Luego tuvo a Isaac, casi no se encuentra esposa para Isaac. Cuando la encontró se pudo casar y tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Y lo mismo sucede con Esaú y Jacob. Podemos ver cómo la serpiente dañó a Esaú, cómo lo pervirtió, hizo que vendiera su primogenitura, hizo que se fuera detrás de las mujeres que no eran de su pueblo. También con Jacob. Recordemos que Jacob ahora era el primogénito de acuerdo a lo que había sucedido y así lo había querido Dios. Y Jacob trabaja por su esposa, pero luego tiene por Raquel, luego le dan a Lea. Y luego también con las concubinas, si tienen hijos, Jacob tiene 13 hijos, 12 varones, una hembra. Y recordemos que el enemigo cómo atacó a cada uno de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, y también atacó a Dina, a punto que Dina fue violada. Pues esa historia la podemos recordar. Y todo esto es una muestra de cómo la serpiente estaba tratando de impedir que la promesa de Génesis 3:15 se llevara a cabo. Luego el enemigo atacó a Israel desde que lo llevó a Egipto, lo atacó en Egipto, lo atacó cuando lo sacaron de Egipto, lo atacó por todo el desierto. Incluso la generación del desierto no pudo entrar a Canaán debido a su incredulidad. Y así podemos seguir con toda la historia del Antiguo Testamento hasta los días de Jesús. Cuando Jesús nace, el enemigo se da cuenta que ese es posiblemente el hijo de la promesa, trata de matarlo a través de Herodes en aquella matanza de los niños, pero gracias al ángel Gabriel que lleva a José y a María a Egipto, los guía para que vayan allí, les da el mensaje de que se tienen que ir para proteger al niño. Ellos logran protegerse del ataque del enemigo, regresan y Jesús comienza su ministerio y todo ese ataque. Ahora, como la serpiente no pudo impedir que ese niño naciera, la promesa de Génesis 3:15 naciera, ahora trata de matarlo. Pone al pueblo en su contra, hace que el pueblo no acepte el mensaje de amor que tiene Jesús. El pueblo se va en contra, los rabinos se van en contra, los líderes religiosos, y van y llevan a Jesús hasta la cruz, hasta la peor muerte de todas. Lo sacan del campamento como se hacía con los pecadores, con los leprosos, con las mujeres enfermas. Lo sacan del campamento, lo llevan a la cruz, que era la peor humillación, y allí muere Jesús. Y lo que el enemigo pensaba que iba a lograr, le dio la vuelta. Dios le dio la vuelta. En la cruz, Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente. Sin embargo, la batalla aún continúa porque el enemigo no ha sido derrotado del todo, no ha sido destruido del todo. Esa batalla sigue en nuestros días. El enemigo sigue intentando que la promesa de Génesis 3:15 ahora no nazca en los corazones del ser humano. Por eso el enemigo se está inventando tanta cosa hoy en día. Se inventa cuánta religión no se puede inventar. Se inventa cada teoría, cada denominación religiosa, simplemente para impedir que la promesa de Génesis 3:15 no nazca en nuestros corazones e impedir que nosotros podamos ser el remanente de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Ese remanente que sale de la mujer y que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El enemigo sigue trabajando para que tú y yo no tengamos la experiencia de ver nacer la promesa de Génesis 3:15 en nuestros corazones. Así que depende de ti si la promesa nace o no nace. Es tu decisión, pero para que nazca tienes que arrepentirte y volver a Dios y permitir que Jesús more en tu corazón. Con esto, amigos y amigas, llegamos al final de esta lección. Yo espero que les haya gustado el repaso. Si es así, no olviden suscribirse si no lo han hecho, darle me gusta, darle like y también comentar qué tal les pareció la lección, si les gustó el repaso que les acabo de dar, y si quieren aportar algo, cualquier aporte es bienvenido. Nos encontraremos en la lección número 3 la próxima semana. Que Dios les bendiga.
Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.